En la audiencia disciplinaria de aquel año, cuando todos esperaban que me arrodillara y suplicara clemencia entre lágrimas, me levanté con calma, alicé mi arrugada bata blanca y miré directamente a la mesa de la junta directiva. Hablé con una claridad absoluta, cada palabra resonando en una sala tan silenciosa que se podría haber oído caer un alfiler. Yo, Ariadna de la Vega, médica residente del Servicio de Cirugía General, estoy dispuesta a asumir toda la responsabilidad por esa intervención quirúrgica. Todo el auditorio se quedó petrificado. A mi lado, Damián Salazar, mi marido y jefe del servicio de cirugía, exhaló un suspiro casi imperceptible. Sus hombros, que habían estado tensos durante las últimas 2 semanas, por fin se relajaron. En el fondo de sus ojos brilló un destello de alivio, como si acabaran de perdonarle la vida. Pero antes de que pudiera terminar su actuación de marido desconsolado que protege a su impotente esposa, me giré para mirar directamente al hombre con el que había compartido cama durante 10 años, y hablé con una voz tan fría como el primer viento de otoño. Y aprovechando la ocasión declaro aquí mismo que, a partir de hoy, solicito el divorcio del doctor Damián Salazar. 10 años de matrimonio resultaron ser nada más que un largo y vergonzoso sueño. Cuando un marido por su amante carga toda la culpa sobre su esposa, en lugar de rogar y aferrarme, elegí poner fin a todo, de forma contundente, frente a la dirección del hospital, frente a mis colegas. Un divorcio anunciado en público en mitad de una audiencia disciplinaria fue suficiente para hacer temblar los cimientos de toda la comunidad médica. Aquel día, en esa sala, Damián Salazar, el joven y brillante jefe de cirugía con un futuro tan prometedor como la Vía Láctea, lo había planeado todo. Solo faltaba que el director del hospital diera el martillazo final para que toda la responsabilidad de la fallida operación recayera oficialmente sobre mí, una simple residente, un peón fácil de sacrificar. Todo para proteger a una persona. Y no era su esposa, sino Alba Rivas, una residente de primer año recién graduada, su discípula predilecta, la misma por la que no dudó en meter su mano derecha en una zona de riesgo, sufriendo quemaduras graves al sacarla de una explosión en el quirófano. Que Ariadna de la Vega cargue con todo esto era la solución. Alba acababa de empezar. Su futuro era demasiado prometedor como para manchar su expediente. Esa fue la frase que escuché con mis propios oídos 2 días antes, al pasar por una sala de reuniones cuya puerta no estaba bien cerrada. Estaban sentados uno frente al otro. Uno era mi marido y la otra su protegida, a la que cuidaba como un tesoro. Y yo, la esposa que había compartido con él el pago del alquiler de un piso diminuto, que había aguantado noches en vela de guardia, que había usado mi sueldo para cubrir sus gastos cuando apenas empezaba, era ahora el nombre más conveniente para firmar en la casilla de responsable. El viento de otoño de aquel año soplaba por el pasillo del hospital, tan gélido y seco que parecía querer barrer las últimas ilusiones que me quedaban sobre este matrimonio. El crujido de las hojas secas tras la ventana, la voz mecánica de la megafonía del hospital, todo parecía el decorado barato de una obra que ellos ya habían dirigido. Se suponía que yo debía colaborar, sentarme en silencio, aceptar el castigo, firmar y bajar la cabeza para que el jefe de servicio, tan afligido, pudiera seguir interpretando su papel. Pero aquel día, ya no quería ser la actriz secundaria. Salí al centro de la sala, sin dejar que el director terminara de leer el pliego de cargos, y dije directamente: «Señores de la Junta, no es necesario debatir más. Asumo la total responsabilidad de esa operación». Desde mi posición, vi claramente cómo en los ojos de Damián brillaba un destello de alegría, como si se hubiera librado de una pesada carga. Quizás pensó que yo seguía siendo la misma mujer de antes, la que siempre cedía y cargaba con sus culpas en silencio. Pero inmediatamente después, ante su mirada atónita, continué hablando con calma, palabra por palabra. «Acepto cualquier medida disciplinaria que se me imponga. Al mismo tiempo, solicito el divorcio del doctor Damián Salazar y mi traslado voluntario del servicio de cirugía a partir de hoy. De ahora en adelante, entre el doctor Salazar y yo no existe ninguna relación». Esta vez, su rostro se quedó completamente pálido, sin una gota de sangre. El murmullo se extendió por la sala, varios directivos tosieron. Alguien dejó caer su bolígrafo instintivamente, mirándome como si no estuviera seguro de lo que acababa de oír. El tecleo de la secretaria se detuvo. Solo quedaba el tic-tac del reloj de pared, marcando el paso frío del tiempo. 10 años de amor y vida en común, empaquetados en una solicitud de divorcio presentada en mitad de una audiencia, a la vista de todo el hospital. La reunión terminó, y la decisión preliminar se tomó rápidamente. Considerando que la doctora Ariadna de la Vega ha asumido voluntariamente la responsabilidad, a partir de hoy se suspende temporalmente su autorización para actuar como cirujana principal en intervenciones clínicas. Se mantiene su puesto de trabajo bajo observación, a la espera de la resolución final del Comité de Ética del hospital. Sostenía el comunicado,
con su sello rojo brillante, que se sentía como una cicatriz marcada a fuego en mi carrera. Pero, extrañamente, mi corazón estaba en una calma insólita. Quizás porque lo más doloroso, mi matrimonio, ya lo había amputado yo misma. No volví a mi cuarto de guardia, sino que fui directamente al despacho del jefe de cirugía, un lugar que, en su día, fue en parte mío. Desde el vaso para el agua hasta el cojín del sofá, todo lo había comprado, limpiado y ordenado yo. Ahora estaba vacío y frío como una pequeña morgue. Abrí el armario y saqué varios de mis libros de especialidad, libros que una vez fueron el sueño de ambos cuando éramos pobres, y que ahora eran lo único que quería llevarme. ¡Bam! La puerta se abrió de una patada. Damián Salazar entró, cerrándola de un portazo que sonó como un martillazo. No encendió la luz. La tenue luz amarillenta del pasillo se filtraba, proyectando su sombra alargada en el suelo, alta, casi cubriéndome por completo. «Ariadna, ¿te has vuelto loca?» Su voz era monótona, sin ira ni dolor, solo una calma irritante, como si estuviera regañando a una subordinada impertinente. «¿Por qué has dicho eso delante de la junta?» Dejé la pila de libros sobre la mesa y levanté la cabeza lentamente. «Jefe de servicios Salazar, no me hable así. No estoy loca, simplemente. Por fin lo he entendido todo». Tras decir eso, saqué del bolsillo de mi bata un papel doblado y lo coloqué ordenadamente frente a él. La solicitud de divorcio. A partir de hoy solo somos colegas, nada más. ¿Divorcio? Repitió esas dos palabras como si acabara de oír el peor chiste del siglo, tan increíble que se echó a reír. Pero en su risa se mezclaba un pánico que ni él mismo había reconocido aún, y eso era solo el principio del derrumbe que él jamás habría imaginado. Somos marido y mujer. Damián clavó la mirada en la solicitud sobre la mesa. Cada palabra una bofetada en su cara. «Ariadna, ¿crees que usando este truco para presionarme, voy a dejar que Alba cargue con las consecuencias?» De repente, su mirada se volvió gélida, su voz más grave. «Te lo digo ya. Eso no va a pasar nunca. El director Carranza no se equivoca. Alguien tiene que asumir la responsabilidad para que esto se calme. Pero esa persona no puede ser Alba. Ella no hizo nada malo. No permitiré que una chica que acaba de empezar su carrera cargue con esta mancha para siempre». Ahí estaba, exactamente como pensaba. Incluso el hecho de que yo me hubiera ofrecido a cargar con toda la responsabilidad, a sus ojos no era más que un juego de celos, una jugada impulsiva de una esposa que lucha por ser la más importante en el corazón de su marido. «Ariadna, ¿en qué estás pensando? ¿Usando esto para amenazarme?» «Te equivocas», respondí con indiferencia, mi voz ya sin un ápice de emoción. «Asumo toda la responsabilidad. Y no tiene absolutamente nada que ver con la doctora Alba Rivas. Nunca he pretendido implicarla en esto». Hice una pausa, mirándole directamente a los ojos, y continué con calma. «En cuanto al divorcio, es simple. Ya no hay ninguna razón para continuar con este matrimonio». «¡Que no hay razón!». La ya frágil paciencia de Damián Salazar finalmente se rompió. Se acercó rápidamente y sus manos se cerraron con fuerza sobre mis hombros. Hemos pasado juntos desde la Facultad de Medicina, aguantando guardias interminables, luchando para llegar desde un hospital comarcal hasta este hospital de referencia. Cada paso lo hemos dado juntos. Y ahora dices que se acabó, que no hay razón para seguir. Sus dedos se clavaron en mis hombros, sin demasiada fuerza, pero solo sentí un frío glacial. Tan cerca, podía ver claramente la cicatriz roja y rosada, recién curada, en el dorso de su mano derecha. Era la quemadura que se hizo días atrás al atascarse la mano en la puerta del esterilizador, cuando se lanzó a sacar a Alba de la zona de la explosión. Para un cirujano, las manos son su segunda vida, su carrera, su honor. Y sin embargo, por otra mujer, no dudó en poner su mano en peligro, como si desechara un objeto reemplazable. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios, tan extraña que hasta a mí me resultó desconocida. Justo en ese momento, sonaron unos suaves golpes en la puerta. «Doctor Salazar, ¿está ahí?». Era la voz de Alba, suave y tímida, como si siempre temiera molestar. Los movimientos de Damián se detuvieron como por un reflejo. Me soltó de inmediato y retrocedió medio paso, como si esa distancia pudiera ocultar todo lo que acababa de ocurrir. La puerta se entreabrió, y Alba entró con un pequeño termo de aluminio. Al vernos de pie, uno frente al otro en la penumbra, su expresión se tornó incómoda por un instante, pero rápidamente la reemplazó con su habitual sonrisa amable. «He visto que salía de la audiencia con mala cara, así que le he preparado un poco de caldo casero». Inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo descubrir mi presencia en ese momento. «Hola, doctora de la Vega. ¿Usted también está aquí?». Actuó como si el ambiente no hubiera estado tenso,
colocando el termo sobre la mesa con naturalidad y abriendo la tapa. El aroma del caldo caliente se esparció por la fría habitación. Mientras servía, Alba regañó con cariño, con una familiaridad que casi me hizo olvidar que la esposa legítima seguía allí. Se lo he dicho 1000 veces, tiene que comer a sus horas. Si no cuida ese estómago, luego no parará de dolerle. ¿O qué? ¿Tendré que traerle el caldo todos los días para supervisarle? Tras decir eso, abrió con toda naturalidad el cajón derecho del escritorio de Damián y sacó la cuchara de acero inoxidable que él usaba, ya limpia y envuelta en una servilleta de papel. Su cuchara personal. Ese cajón era donde yo solía guardar sus protectores de estómago, las pastillas efervescentes y los caramelos de menta que tanto le gustaban. Cada cosa, colocada por mis propias manos, ahora, esa mano delicada lo abría con la soltura de quien lo ha hecho 100 veces. La nuez de Adán de Damián se movió ligeramente, parecía que iba a decir algo. Ariadna, déjame explicarte. Alba, ella. No hace falta que digas nada más, le interrumpí. Mi voz era tranquila, ni alta ni baja, pero tan firme que ambos se callaron. Me acerqué al perchero, descolgué mi bata blanca y la doblé cuidadosamente, como si me preparara para dejar mi última guardia. Guardé los libros que quedaban en una bolsa de tela, uno por uno, sin dejar ni una página. Finalmente, mi mirada se posó en el potos de hojas verdes y brillantes que adornaba el alféizar de la ventana. La maceta que yo misma traje el día que fue nombrado jefe de servicio, diciéndole que un poco de verde en el despacho aliviaría el estrés. La planta seguía verde. Solo las personas habían cambiado. Esto. Señalé la maceta y me volví hacia Alba. Doctora Rivas, le ruego que cuide de ella, o si le estorba, puede tirarla. La mano de Alba, que sostenía el cuenco de caldo, se quedó suspendida en el aire. Su rostro pasó del rojo al blanco, sin saber si dejar el cuenco o seguir ofreciéndoselo a Damián. Él, por su parte, permanecía inmóvil, observándome ordenar cada objeto con movimientos suaves, como si estuviera vaciando el último cajón de una relación. Su mirada pasó de la ira a la confusión, y de la confusión al desconcierto, hasta que en sus ojos solo quedó un pánico desnudo, que probablemente ni él mismo había reconocido. Ariadna de la Vega, ¿qué demonios pretendes? Su voz se había vuelto ronca, habiendo perdido por completo la calma del principio. Cerré la cremallera de la bolsa de tela. El sonido resonó, nítido, en la silenciosa habitación. Luego me giré y le sonreí, una sonrisa cortés y distante, como la que se dirige a un colega recién conocido. No pretendo nada. Simplemente, ya no debo conservar las cosas de otros. Hice una pausa de medio segundo, y añadí, educadamente, una bendición. Le deseo al jefe de servicio Salazar y a su joven discípula un futuro brillante para sus manos. Dicho esto, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. En el instante en que la puerta se cerró a mi espalda, escuché un fuerte estruendo metálico desde dentro, el sonido del cuenco de caldo estrellándose contra el suelo de baldosas. El olor a caldo caliente, a cerámica rota, todo quedó atrás. El lunes por la mañana, en la reunión de servicio de cirugía general, nada más empujar la puerta de la sala de juntas, sentí decenas de miradas clavándose en mí al instante. Había compasión, desprecio y una curiosidad morbosa, como si esperaran un buen drama para animar la mañana. Yo, con mi bolsa de tela y mi bata blanca ya con la nueva identificación del Departamento de Investigación, mantuve la cabeza alta y caminé entre todas esas miradas, preparándome para una mañana que nadie en el servicio de cirugía esperaba. Hice como si no oyera los murmullos, y me senté en silencio en una esquina al final de la mesa, donde la luz fluorescente no llegaba con claridad. Justo después, la puerta se abrió de nuevo. Damián Salazar entró, con su bata impecable y su identificación brillando bajo la luz. Su mirada apenas se posó en mí durante medio segundo, como si mirara un obstáculo que hubiera aparecido por casualidad en su campo de visión, antes de desviarse rápidamente hacia la cabecera de la mesa. En el asiento a la derecha del jefe de servicio, el lugar que había sido mío durante el último año, ahora estaba sentada Alba Rivas, con las manos entrelazadas sobre la mesa, una postura recta y un rostro tan serio que no dejaba entrever nada. Frente a ella, un fajo de documentos perfectamente grapados, con los bordes alineados. En la sesión de hoy, nos centraremos en ampliar la aplicación clínica de la colecistectomía laparoscópica. La voz de Damián era estable, desprovista de emoción, como si leyera un comunicado preparado. Ese era precisamente el tema en el que Ariadna y él habían trabajado sin descanso durante medio año. Ella había llegado a pensar que sería la nueva cima que conquistarían juntos como matrimonio. Un artículo internacional firmado por ambos, un caso de estudio citado en congresos, un peldaño más para el ascenso de los dos.
Ahora resultaba que solo era el escenario para un nuevo y compenetrado dúo de mentor y discípula. En mitad de su presentación, Damián, por costumbre, hizo una pausa y se inclinó ligeramente hacia la esquina derecha, donde ella siempre se sentaba en todas esas reuniones. Era un reflejo grabado tras años de colaboración. Él exponía la idea principal, y ella añadía los detalles, las cifras, los datos, las notas que los residentes más jóvenes podían entender fácilmente. Esta vez ante sus ojos solo había un asiento vacío y frío. Ariadna estaba sentada al final de la mesa, con la cabeza gacha, concentrada en su cuaderno gris, la punta de su pluma inmóvil sobre la página en blanco. No levantó la vista, ni hizo ademán de intervenir. El ambiente en la sala se volvió incómodo de repente, como si alguien hubiera apagado por error una luz en mitad de una cirugía. Un segundo de silencio se alargó de forma inquietante. Justo en ese momento, la voz clara de Alba rompió la quietud. Jefe de servicio Salazar. Si me permite, me gustaría añadir algo. Se puso de pie, con los ojos brillantes de entusiasmo y respeto. Con respecto al manejo del triángulo de Calot que acaba de mencionar, he preparado material adicional de un estudio alemán recién publicado. Con su permiso, lo compartiré con todos. Dio una vuelta a la mesa, repartiendo suavemente los documentos impresos en papel de calidad, cuidadosamente grapados, con los bordes perfectos y una portada de color. En sus ojos, la admiración por su mentor brillaba con una intensidad deslumbrante. El artículo menciona un método de disección basado en la visión crítica del triángulo de Calot, que coincide asombrosamente con la forma de pensar que usted siempre ha tenido, doctor. Dijo esto mientras levantaba la cabeza, con una mirada tan pura como si hablara de un ídolo. Por un instante, la satisfacción y el orgullo se reflejaron claramente en el rostro de Damián. Alba, muy bien hecho. Nuestra forma de pensar está, sin duda, muy sincronizada. Un nuestra, que sonó tan natural como hiriente. En la esquina oscura, Ariadna pasó la página de su cuaderno. La punta de sus dedos tembló ligeramente, pero su escritura se mantuvo firme. El ambiente de la reunión se caldeó rápidamente. Damián propuso un enfoque tan audaz que muchos de los médicos más veteranos fruncieron el ceño. Esta tecnología ya está muy desarrollada en el extranjero. Si seguimos dando vueltas en la fase de experimentación animal, nos quedaremos atrás para siempre. Propongo saltarnos esa fase y aplicarla directamente en clínica, con criterios de selección de pacientes muy estrictos. Habló con un tono enérgico, con la confianza de quien se cree nacido para liderar. Alba lo apoyó de inmediato, sin perder la oportunidad. Estoy de acuerdo con el jefe de servicio. Dudar solo nos hará ir siempre por detrás de los demás. Si todos los hospitales temieran el riesgo, ¿cómo podría avanzar la medicina? Algunos de los médicos más jóvenes asintieron con entusiasmo, con los ojos brillantes. El fervor de la innovación, de ser pioneros, empezó a contagiarse como un vino barato pero embriagador. Solo una voz no se dejó arrastrar. Me opongo. La voz de Ariadna no era alta, pero cayó en medio de la entusiasta sala como un jarro de agua fría. Los bolígrafos que escribían se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se puso de pie, se ajustó la identificación en el pecho y dijo, palabra por palabra, fui yo quien, por no evaluar adecuadamente los riesgos de aplicar esta técnica en clínica, provocó el incidente en la última operación. Actualmente, tengo suspendida mi autorización como cirujana principal por ese motivo. Hizo una pausa, mirando directamente a la cabecera de la mesa. En esta situación, nuestro servicio no solo no reflexiona sobre ello, sino que pretende saltarse la fase de experimentación en animales grandes para aplicarlo directamente a más pacientes. Considero que eso es una ofensa grave a la vida humana. La sala se quedó en silencio. Mi opinión, continuó con voz tranquila, es que se necesitan un mínimo de 30 casos de experimentación en animales grandes, con un seguimiento específico antes de considerar seguir adelante. Cualquier salto de etapas debe basarse en datos, no en las espaldas de los pacientes. Antes, cada vez que Damián se dejaba llevar por el ímpetu, era ella quien lo frenaba. Él siempre la escuchaba, y se enorgullecía de tener a su lado a alguien lo suficientemente sensato como para mantener el control. Pero hoy, ya no la miraba de la misma manera. Damián frunció el ceño, y su mirada hacia ella contenía una emoción que Ariadna nunca había visto antes. No era reflexión ni seriedad profesional, sino decepción y molestia, como si fuera ella quien obstaculizara su glorioso avance. Doctora de la Vega, su exceso de prudencia es sinónimo de conservadurismo. Su tono se volvió más frío. Alba se levantó apresuradamente, con una voz suave que parecía defenderla, pero cada palabra era como un cuchillo hurgando en la herida. Ariadna, sé que lo haces por el bien del doctor Salazar, pero no puedes, por un solo fracaso, negar todo el progreso de esta técnica. Se giró hacia Damián, con una mirada llena de falsa preocupación. El doctor Salazar es un águila.
No podemos, por querer protegerle, cortarle las alas y obligarle a caminar siempre por el suelo. Esas palabras, que parecían un halago y una defensa, en realidad torcían la opinión profesional de Ariadna en un instante, convirtiéndola en la mezquindad de una mujer egoísta. Por amor, temía que su marido se arriesgara. Por celos, no quería que la discípula predilecta de su marido volara alto con él. El rostro de Damián se fue suavizando con cada palabra de Alba. Finalmente, se dirigió al resto del equipo con la autoridad de quien tiene la última palabra. La decisión se mantiene como he propuesto, dijo lentamente. Doctora de la Vega, no traiga sus emociones personales al trabajo. El freno que usted pisa lleva demasiado tiempo puesto. En la carrera del progreso, si sigue pisando el freno, arrastrará a todo el servicio con usted. Una simple frase como una advertencia, pero borraba de un plumazo todos los años en los que ella había sido su freno en la sombra, evitando que sus impulsos se convirtieran en desastres irreparables, protegiéndolo de innumerables fallos en su historial profesional. Ariadna, de pie en medio de la sala llena de colegas, se dio cuenta de repente de que todo aquello por lo que había luchado durante años, a los ojos de ese hombre, no era más que un freno defectuoso que había que quitar. No discutió más. Solo asintió levemente y se sentó. De acuerdo, acato la decisión del servicio. Por fuera parecía que cedía, pero por dentro solo sentía una desolación glacial. Las raíces de ese árbol llevaban mucho tiempo podridas. Discutir sobre qué hojas seguían verdes o qué ramas estaban sanas era simplemente la cosa más ridícula del mundo. El miércoles por la tarde, la cirugía de demostración de colecistectomía laparoscópica de Damián Salazar y Alba Rivas comenzó oficialmente. Fue un verdadero espectáculo médico que atrajo a casi todo el hospital. Desde residentes y estudiantes hasta algunos directivos ociosos, todos se agolpaban en la zona de observación. A ella, en cambio, la asignaron como cirujana principal en una operación para extirpar un aneurisma de aorta abdominal, un tipo de intervención en la que el más mínimo error podía costar una vida. Leyendo su nombre en el cuadrante, cirujana principal, Ariadna de la Vega, no pudo evitar una sonrisa irónica. En todo el servicio de cirugía, aparte de Damián, solo ella tenía la capacidad para realizar esa operación. Él estaba ocupado con su demostración estelar, así que, bajo el pretexto de darle una oportunidad para redimirse, firmó personalmente una solicitud especial al hospital para que le permitieran volver a operar como cirujana principal. Cuando la necesitaba, era la doctora de la Vega, capaz de encargarse del hueso más duro de roer. Cuando no, era el saco de boxeo para cargar con toda la responsabilidad y recibir todos los golpes. En el informe inicial de la cirugía, su primer ayudante era Damián Salazar, y el anestesista, el doctor Casares, el más experimentado del servicio de anestesiología, con quien ya había superado varios casos de aneurismas extremadamente peligrosos. Pero en el cuadrante final, todo había cambiado. El doctor Casares fue reasignado para apoyar la demostración de Damián. Su ayudante fue reemplazado por un médico joven recién llegado al servicio, cuya mano aún no estaba acostumbrada al bisturí y que tenía que consultar el historial del paciente en papel. Incluso las reservas de plasma que había solicitado, calculadas meticulosamente por el riesgo de hemorragia, fueron reducidas para priorizar el proyecto estrella de ellos, dejándola solo con la dotación básica. Con el cuadrante en la mano fue a buscar a Damián. Mi paciente tiene un riesgo muy alto de hemorragia. ¿Por qué has trasladado al doctor Casares? Damián levantó la vista de sus documentos, frunciendo ligeramente el ceño, con un tono indiferente, como si explicara un simple cambio de guardia. Es una decisión organizativa del hospital. Alba es la primera vez que participa en una cirugía de este tipo. Con el doctor Casares a su lado, todo será más seguro. Tu caso, aunque es difícil, tienes experiencia. Confío en que podrás manejarlo. Esbozó una leve sonrisa, añadiendo una frase que sonó a favor concedido. Ariadna, esta es tu oportunidad. ¿Mi oportunidad? Se rió, una risa seca. ¿Una oportunidad para mí? ¿O una oportunidad para que tú despejes todos los obstáculos para tu proyecto estrella? La tensión aumentó. Alba, que había estado sentada a su lado fingiendo ordenar papeles, se levantó rápidamente con una expresión de culpabilidad. Doctora de la Vega, lo siento, es por mi culpa. Inclinó la cabeza profundamente, con la voz temblorosa, a punto de llorar. Si quiere, le digo al doctor Salazar que el doctor Casares vuelva para ayudarla. Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron, llenos de lágrimas. Damián la atrajo inmediatamente detrás de él, protegiéndola como algo extremadamente valioso. Su mirada se oscureció. No digas tonterías. Esto afecta al prestigio de todo el servicio de cirugía. Luego se giró hacia Ariadna, con un tono de clara advertencia. Ariadna, eres una veterana en este servicio.
Tienes que saber poner el interés general por encima de todo. Ella había pensado que, aunque ya no fueran marido y mujer, al menos les quedaba la camaradería, el compañerismo forjado en innumerables guardias nocturnas en la misma trinchera. Ahora entendía que la trinchera que él defendía ya no tenía sitio para ella. No dijo nada más. Simplemente retrocedió un paso. Se dio la vuelta y se fue. A la tarde siguiente, las dos cirugías comenzaron a la misma hora. El quirófano de Damián, en el otro ala, estaba abarrotado. A través del cristal de la sala de observación, se veían un sinfín de batas blancas. Se oían murmullos de debate, elogios, y el incesante sonido de bolígrafos tomando notas. Las luces del quirófano brillaban como las de un escenario. Mientras tanto, en el quirófano número 5, donde se encontraba Ariadna, el ambiente era tan denso que parecía poder estrujarse. El joven cirujano ayudante ya tenía la frente perlada de sudor, a pesar de que acababan de empezar. El anestesista, también joven, miraba constantemente el monitor, visiblemente tenso. La operación entró en su fase más crítica. La disección del aneurisma. Cada corte del bisturí era como caminar por el borde de un precipicio. En ese momento, la presión arterial del paciente comenzó a fluctuar violentamente. Los números en la pantalla bailaban sin control. Algo va mal, murmuró el anestesista. Ariadna echó un vistazo al monitor. Sus pupilas se contrajeron. Taquicardia, una subida de tensión brutal, como si alguien hubiera pisado el acelerador a fondo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Crisis por feocromocitoma, diagnosticó en un segundo. Su voz se volvió grave. Prepara nitroprusiato. Rápido. El joven anestesista claramente nunca se había enfrentado a esta complicación. Sus manos temblaban, casi se le cae el vial, sus ojos fijos en la pantalla, los labios apretados. La cifra de la presión arterial en el monitor subía como una flecha hacia el techo. No podía detener la operación, porque hacerlo en esa fase haría el aneurisma aún más incontrolable. Tampoco podía continuar con normalidad, porque cada movimiento podría desencadenar aún más la tormenta hemodinámica. Se vio obligada a operar y ajustar su estrategia al mismo tiempo, como si caminara sobre una cuerda floja en medio de una tormenta. El sudor frío empapó rápidamente su pijama quirúrgico, pegándose a su piel. La mascarilla hacía que su aliento fuera abrasador, pero sus dedos debían mantener una precisión absoluta. Llegó al punto más crucial, preparándose para suturar el vaso sanguíneo principal con la pinza portaagujas. Esa sutura decidiría si el paciente vivía o moría. Los movimientos debían ser extremadamente finos y estables. Su mano derecha había estado trabajando sin parar con movimientos delicados durante horas. Los músculos tensos como las cuerdas de un violín. Justo cuando la punta de la aguja estaba a punto de atravesar la pared del vaso, un espasmo violento y repentino contrajo los músculos de su mano derecha. Todo su brazo tembló. El calambre llegó tan rápido como una cuchillada en la palma de su mano. Perdió el control por completo durante una fracción de segundo. ¡Ah! La pinza se le escapó de la mano y cayó sobre la bandeja de instrumental. El sonido del metal chocando resonó, estridente, en la ya tensa sala, como una señal de alarma para una nueva pesadilla que acababa de comenzar. Para evitar que la afilada aguja cayera en la cavidad abdominal del paciente, Ariadna actuó casi sin pensar. Por puro instinto, lanzó su mano izquierda para atraparla. Se escuchó un sonido sordo y pesado. No era el sonido de la aguja cayendo en la bandeja, sino el de la aguja atravesando su propia carne. No sintió dolor de inmediato. Lo primero que escuchó fue ese sonido seco, y, luego, una sensación de calor húmedo, extendiéndose rápidamente por la palma de su mano. La sangre traspasó las dos capas de guantes, manchando sus dedos y la fría pinza. Vagamente, sintió la punta helada de la aguja clavada profundamente, hasta el hueso, pero no podía permitirse parar ni soltar un solo quejido. Su mano izquierda, sangrando, sujetó firmemente la pinza, fijándola en su sitio. Su mano derecha, con el espasmo, tuvo que adoptar una postura forzada y retorcida, controlando a duras penas los últimos movimientos finos para completar la última sutura en el vaso sanguíneo. «La tensión ha bajado», el anestesista casi gritó, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Se ha estabilizado. El paciente está fuera de peligro». Justo cuando terminó de hablar, el último nudo se apretó, la sutura se cerró, el vaso se reconectó, y el mundo ante los ojos de Ariadna se oscureció. Soltó los instrumentos. Su cuerpo se aflojó y se desplomó como una marioneta a la que le cortan los hilos. En el momento de caer, a través del zumbido ensordecedor en sus oídos, escuchó desde el final del pasillo un estruendo de aplausos y vítores. Eran las ovaciones del otro quirófano, las felicitaciones por la exitosa colecistectomía laparoscópica dirigida por Damián Salazar. El sonido de la gloria. Mientras tanto, ella yacía en la oscuridad,
con un solo pensamiento fugaz y confuso. Qué ruidoso se oye todo. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital, rodeada por el intenso olor a desinfectante. El techo blanco y la luz sobre su cabeza eran tan brillantes que le dolían los ojos. «Por fin te despiertas». Una voz entrecortada sonó a su lado. Ariadna se giró y vio a su antigua compañera de facultad, Clara, sentada allí, con los ojos enrojecidos e hinchados, como si hubiera llorado durante mucho tiempo. La mano izquierda de Ariadna estaba vendada con un grueso apósito, desde la muñeca hasta casi el codo, pareciendo un trozo de madera blanca. «¿Cómo ha ido?», preguntó, con la voz ronca, como si le hubieran pasado un papel de lija por la garganta. Las lágrimas de Clara brotaron al instante. Asintió repetidamente. «La operación fue un éxito. El paciente está bien, tranquila». Su voz se quebró a mitad de la frase, como si tuviera algo atascado en la garganta. «Pero, Ariadna, tu mano». «Dímelo sin rodeos», dijo ella. Clara respiró hondo, como si necesitara reunir todo su valor para continuar. «La aguja atravesó el nervio mediano de tu mano izquierda. Aunque Damián entró al quirófano y lo suturó de inmediato. Bajó la cabeza. La función motora fina de tu mano izquierda. Es posible que nunca vuelva a ser la misma». 28 años. La carrera de una cirujana que estaba en pleno ascenso acababa de ser sentenciada a muerte con una sola frase. Ariadna cerró los ojos. En su mente no había gritos ni maldiciones, solo una frase que se repetía como un juramento. «Damián Salazar, ha llegado la hora de saldar esta deuda». Al tercer día de su hospitalización, un rumor comenzó a recorrer todo el hospital. Un informe de investigación interna sobre su cirugía se difundió a una velocidad vertiginosa. En ese informe cada detalle manipulado estaba claramente documentado. Cómo se modificó su solicitud de quirófano original, cómo se reasignó al personal clave el anestesista y el primer ayudante, cómo se redujeron las reservas de plasma que había solicitado para priorizar la demostración estrella del servicio. Las cifras, los sellos rojos, las firmas, todo encajaba para formar una imagen completa. Un documento que debería haber permanecido bajo llave en un archivo se convirtió en el tema de conversación de todo el hospital, desde los cuartos de guardia hasta la cafetería. Fue Clara quien lo hizo. Como jefa del Departamento de Control de Calidad, tenía acceso a los registros quirúrgicos y fue la única que presenció desde el principio las irregularidades en la asignación de ese día. Esa misma tarde, apareció Damián. Parecía extrañamente cansado, con ojeras pronunciadas, la bata ya no tan impecable y la corbata metida en el bolsillo. Se sentó en una silla junto a su cama y permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente el vendaje blanco de su mano, como si fuera algo que le molestara. Ariadna dijo con voz ronca: «¿Ese informe lo has filtrado tú? ¿Y si he sido yo, qué?». Le miró directamente a los ojos y replicó: «¿Y si no, qué?». En su mirada no había evasivas ni culpa. «Lo que está escrito ahí, ¿no es todo la verdad?». «La verdad», alzó la voz de repente, como si le hubieran tocado un punto sensible. «Sí, es la verdad. Pero hay verdades que no es necesario airear en público para que la gente cotillee». Se inclinó hacia ella, con los ojos enrojecidos por la rabia. «Ariadna de la Vega, ¿qué es lo que quieres? ¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia reputación con tal de hundirme?». Ella sostuvo su mirada con calma, y cada palabra salió lenta pero clara. «No quiero hundirte, Damián Salazar, solo quiero justicia». Hizo una pausa y miró su mano vendada. «Justicia para esta mano y para el paciente que casi muere en esa mesa de operaciones». «¡Justicia!». Se echó a reír. Una risa gélida y aterradora. «¿A lo que tú llamas justicia es a destruir el futuro de Alba?». Se levantó de un salto y dio unos pasos antes de volverse bruscamente. «Por culpa de ese informe, el hospital le ha suspendido todas sus becas, premios y oportunidades de formación en el extranjero. Hoy ha venido a verme llorando, diciendo que todo es culpa suya, que está dispuesta a renunciar a todo con tal de que las cosas se calmen». La miró, con los ojos de una fiera acorralada, a la vez desesperado y agresivo. Es solo una chica recién graduada, y a pesar de sufrir esta injusticia, sigue pensando en el bien común. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Ariadna de la Vega? Eres mi esposa. ¿No puedes ser un poco más generosa? ¿Generosa? Esas dos palabras eran como un cuchillo oxidado y sin filo, envenenado, que se arrastraba lentamente por la herida de su corazón. ¿Generosa de qué manera?, preguntó, con la voz aún tranquila, pero con una frialdad pétrea en la mirada. ¿Quieres que te agradezca por haber destruido mi carrera para asegurar el brillante futuro de otra persona? Le miró fijamente, sin apartar la vista. «O debo darte las gracias porque mientras yo estaba clavada en esa mesa de operaciones,
con una mano sangrando y la otra luchando contra los espasmos para salvar la vida de un paciente. Tú estabas bajo los focos, disfrutando de los aplausos por tu exitosa cirugía. Cada palabra caía con un peso abrumador, tan afilada que congeló el aire de la habitación. El rostro de Damián palideció visiblemente. Tembló ligeramente, apretando los labios, claramente herido por unas palabras que siempre había intentado evitar. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Alba entró con un termo. Tenía los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado toda la tarde, pero su rostro mostraba una expresión de santa resignación, como alguien dispuesto a cargar con toda la culpa. Se acercó directamente a Damián y le puso el termo en las manos. «Doctor Salazar, no culpe más a la doctora de la Vega». Su voz era suave como el agua. «Ha sufrido mucho. Usted no ha comido en todo el día. Coma algo para reponer fuerzas». Luego se volvió hacia Ariadna e hizo una reverencia tan profunda que casi se partió en dos. «Doctora de la Vega, lo siento». Su voz temblaba. «He presentado una solicitud a la dirección, renunciando voluntariamente a todos mis honores, becas y oportunidades en el extranjero. También he pedido mi traslado a un centro de salud rural. Dejad que yo cargue con todo esto». Toda su intervención fue como una sábana blanca que lo cubría todo, convirtiéndola a ella en la única capaz de sacrificarse, la única que pensaba en los demás, mientras que Ariadna, a sus ojos, se convertía cada vez más en la villana cruel y sin generosidad. Pero esta vez, a ella ya no le pareció gracioso. Simplemente vio que todo estaba demasiado claro como para dar marcha atrás. ¡Qué buena estrategia! En pocas frases, Alba se había transformado en la mártir que se sacrifica por amor y por el bien común, dispuesta a retirarse a un remoto centro de salud rural, abandonando todos sus honores. Y yo, según la lógica que ellos dibujaban, me convertía en la esposa cruel y mezquina, que por celos destruía el futuro de un joven genio de la cirugía. Tal y como esperaba, Damián se conmovió hasta el punto de que le temblaban las manos con la actuación de ella. Le apretó su delgada mano, con una mirada llena de compasión y amor. Esa mirada que, en 10 años de matrimonio, yo nunca tuve el honor de recibir. Me apoyé en la almohada, observando en silencio esa conmovedora escena que se desarrollaba frente a mí, y de repente me sentí agotada hasta la médula. No eran celos, era simplemente la sensación de ser completamente superflua. Metí mi mano derecha bajo la almohada, saqué la solicitud de divorcio que llevaba tiempo doblada, la puse sobre la mesita y la empujé hacia él. «Damián Salazar, deja de actuar». Mi voz era tan calmada que parecía que estaba discutiendo un cambio de guardia. «Fírmalo. Una vez firmado, podrás protegerla abierta y legítimamente, sin tener que preocuparte más por esta esposa poco generosa». Le miré directamente a los ojos. «De ahora en adelante, tu gloria y tu futuro ya no tienen nada que ver conmigo, y por esta mano, y por el resto de mi vida, tampoco necesito que asumas ninguna responsabilidad». Como si hubiera tocado brasas ardientes, Damián soltó el termo y retrocedió medio paso. «Divorcio». «No estoy de acuerdo». «¿Que no estás de acuerdo?» Esbocé una leve sonrisa. «Eso ya no importa». Tomé un bolígrafo. Mi mano derecha aún temblaba por las secuelas de la operación, pero cada trazo fue claro y firme. Delante de ellos dos, firmé las 3 palabras que ponían fin a 10 años de mi vida. Ariadna de la Vega. Al terminar, dejé el bolígrafo y pulsé el timbre de llamada a la enfermera. «Enfermera», dije cuando se abrió la puerta. «Hay personas ajenas al hospital molestando a un paciente. Por favor, invíteles a salir». En ese instante, los rostros de ambos se quedaron rígidos. Pero yo ya me había girado, sin interés en ver ninguna expresión más. Una semana después, tramité mi propia alta, sin que nadie viniera a recogerme. Mejor así, ya no tenía esperanzas. Regresé al apartamento que una vez llamé hogar. La llave aún funcionaba. Dentro, todo estaba igual, pero tan frío y silencioso que podía oír los latidos de mi propio corazón. No había señales de que Damián hubiera vuelto durante mi hospitalización, o estaba demasiado ocupado con sus proyectos, sus cirugías y Alba, o este lugar ya no formaba parte de su vida desde hacía mucho tiempo. No me detuve a mirar. Fui directamente al despacho, me subí a una silla y alcancé una pesada caja de cartón del estante más alto. Dentro estaba todo el esfuerzo de mi último año. Cientos de traducciones de artículos médicos extranjeros, más de una docena de cuadernos de notas clínicas llenos de anotaciones de principio a fin, todos los datos en bruto, los análisis, los borradores de los estudios de los que él y yo éramos coautores. Era el camino que yo había pavimentado cuidadosamente bajo sus pies para facilitar su ascenso, y también el único capital que me quedaba para salvar mi propio futuro. Arrastré la caja por el suelo hasta el salón. El sudor me perlaba la frente, y la herida de mi mano izquierda me dolía sordamente.
Justo en ese momento, la puerta principal se abrió desde fuera. Damián entró, con la bata blanca puesta de cualquier manera, el rostro cansado, como si acabara de salir del quirófano. Al ver la caja en el suelo, se detuvo en seco. ¿Qué piensas hacer? Mudarme, respondí secamente. Mi solicitud de traslado ha sido aprobada. Me voy al Instituto de Investigación Biomédica. Tengo que llevarme estos documentos. No puedes. Su primer reflejo fue abalanzarse y agarrar el borde de la caja, como si temiera que la hiciera desaparecer al instante. El mes que viene tengo que presentar el proyecto de investigación nacional. Todos estos datos son la base. No puedes apuñalarme por la espalda en este momento. ¿Apuñalarte por la espalda? Sonreí con amargura. Damián. Más de la mitad de estos documentos los he elaborado yo sola. La propiedad intelectual es mía. El resto es una colaboración. Somos coautores. Y tengo todo el derecho a llevarme una copia. Guardó silencio unos segundos, y luego bajó la voz, intentando mostrarse más suave. Ariadna, sé que todavía estás enfadada, pero el trabajo es el trabajo. Este proyecto es muy importante, no solo para mí, sino para todo el servicio. Antes siempre me apoyabas, ¿no es así? Antes le corté. Antes pensaba que nuestra carrera era común. Ahora lo entiendo. Tu carrera es tuya, y mi futuro es mío. Debemos ser claros. ¿Claros de qué manera? Parecía enfurecido por esas dos palabras. Somos marido y mujer. Lo tuyo es mío. No hace falta hacer este tipo de cálculos. Negué con la cabeza. Pronto dejaremos de serlo. El ambiente en la habitación se volvió denso al instante. El rostro de Damián se ensombreció. Así que el informe... Fuiste tú quien lo filtró a propósito, dijo, con la voz helada. Primero destruyes mi reputación y ahora pretendes llevarte todos los resultados de la investigación. Ariadna de la Vega, eres increíble. No me molesté en discutir. Pasé a su lado y continué recogiendo los documentos, clasificándolos en la caja. Piensa lo que quieras, dije sin mirarle. Pero hoy me llevo estos documentos sí o sí. Hice una pausa, levanté la cabeza y añadí una frase con una frialdad que hasta a mí me resultó extraña. O si no, puedes pedirle ayuda a Alba. Es tan inteligente y es tu alma gemela, seguro que se pone al día rápidamente. Esa frase fue como una aguja clavada directamente en el punto más vulnerable que él siempre intentaba ocultar. Damián respiró con dificultad y se acercó para agarrarme el brazo con fuerza. ¿De verdad tienes que ser así? Masculló, palabra por palabra. Sabes perfectamente que no puedo estar sin ti, que te necesito. Le miré directamente a los ojos, con calma. Con mi mano derecha, la que no estaba herida, fui soltando sus dedos de mi brazo, uno por uno. Lo que tú necesitas, dije suavemente. Con la voz monótona de quien enuncia una verdad obvia, es una mujer que pueda traducir documentos, organizar datos, ser la base en la sombra para que tú puedas perseguir tus ideales con tranquilidad. Pero esa mujer ya no quiere seguir haciéndolo. Levantó la cabeza y le miró fijamente, concluyendo con calma. Damián Salazar, ha llegado el momento de que aprendas a caminar por ti mismo, sin apoyarte en mí. Dicho esto, Ariadna cogió la caja de documentos, se dio la vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás. Esta vez, Damián no corrió a detenerla como en una escena de telenovela. A sus espaldas, solo escuchó un murmullo que parecía salir de lo más profundo de su garganta. Sin ti, ¿qué se supone que voy a hacer? Ella no se detuvo, porque sabía muy bien que el sin ti, que él pronunciaba, nunca se había referido a ella como persona. Lo que le causaba pánico y desolación era, simplemente, que en su camino hacia la fama, por primera vez, había aparecido un obstáculo real. La vida de Damián Salazar nunca había sido tan caótica como en el periodo que siguió. La marcha de Ariadna fue como si alguien hubiera arrancado el único pilar que sostenía toda la estructura de investigación que él había construido. Tal como ella había previsto, el proyecto de investigación nacional que presentó fue rechazado de plano. Los comentarios del comité de evaluación fueron tan afilados como un bisturí. Base teórica débil, falta de bibliografía de vanguardia, escaso valor de apoyo, falta de comparación precisa con la investigación internacional. Le pidió a Alba que le ayudara a traducir una serie de documentos importantes en alemán, con la esperanza de salvar la situación, pero las traducciones estaban llenas de errores, los términos se confundían, e incluso algunos pasajes contradecían por completo el contenido original. Fueron precisamente esos errores los que crearon las graves lagunas en su informe, señaladas sin piedad por el comité. Fue entonces cuando Damián Salazar se dio cuenta, con una cruda desolación, de que la admiración, los elogios y las frases de Alba como «Doctor, su forma de pensar es brillante», no eran más que una capa de barniz.
En cambio, los silencios de Ariadna, las veces que ella pisaba el freno para detenerle, las noches que pasaba traduciendo en silencio cada página de un documento, cotejando cada dato y marcando en rojo sus deficiencias. Eso era el verdadero cimiento que sostenía el edificio de su carrera. Pero ese no fue el golpe más duro. Una semana después, el hospital organizó un importante congreso. Invitaron a un experto de primer nivel de Madrid, el catedrático Lorenzo Montoya, un académico de renombre en el mundillo, al que todos los cirujanos solo se atrevían a admirar desde la distancia. Damián apretó los dientes, reunió su informe corregido una vez más y se lo presentó personalmente al catedrático, con la esperanza de salvar algo de su dignidad. El profesor Montoya se ajustó las gafas y comenzó a hojear el informe. A las pocas páginas, ya fruncía el ceño. Joven Salazar dijo, cerrando el informe y levantando la vista hacia él con tono severo. Las referencias en alemán que citas aquí tienen problemas de traducción muy serios. Golpeó suavemente una esquina de la página. Recuerdo que en vuestro hospital hay una joven doctora llamada Ariadna de la Vega. Hace unos años escribió una revisión excelente que se publicó en una revista internacional. ¿No ha participado ella en este proyecto? Un sudor frío recorrió la espalda de Damián. A duras penas consiguió articular una respuesta. Últimamente ha tenido una lesión en la mano. Se ha trasladado al Instituto de Investigación Biomédica. Tonterías. El profesor Montoya se puso serio de inmediato. En su día, le dije personalmente al director de vuestro hospital que la cuidara bien. Ariadna de la Vega es un talento excepcional, meticulosa, con pensamiento sistémico y domina varios idiomas. En aquel momento, quise que fuera mi doctoranda, pero fue ella quien lo rechazó, diciendo que quería construir el hospital de su ciudad junto a su marido. Le miró directamente, con una mirada tan afilada como un cuchillo. ¿Y así es como tratáis al talento? Cada palabra fue como un martillazo directo al corazón de Damián. Resultaba que, mucho antes, ella había tenido una salida mejor, y fue ella misma quien renunció a esa oportunidad para quedarse a su lado, para estar detrás de él. Al salir de la sala de reuniones, Damián caminaba por el pasillo como un alma en pena. Alba corrió hacia él y le preguntó tímidamente, con la voz temblorosa, «Doctor Salazar, ¿qué le ha dicho el profesor Montoya?» Él la miró a la cara, a su expresión preocupada, y por primera vez, un pensamiento claro y cruel se formó en su mente. Me he equivocado. Por un brote tierno y débil, que aún no había echado raíces, he talado con mis propias manos un árbol centenario que podría haberme dado sombra y cobijo. No lo dudó más. Se dio la vuelta y condujo directamente al Instituto de Investigación Biomédica. Pero el despacho de Ariadna ya estaba vacío. El escritorio limpio, los cajones abiertos, la estantería medio vacía. Sobre la mesa solo quedaba un sobre de color crema. En él su caligrafía familiar, para Damián Salazar. Le temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una hoja de papel doblada junto a la fotocopia de una carta de admisión con el logo de un prestigioso instituto de Madrid. La primera línea le saltó a la vista. Damián, cuando leas esta carta probablemente ya estaré en el tren hacia Madrid. La letra de ella seguía siendo pulcra y calmada, como cuando redactaba un informe clínico. ¿Quizás has venido por los documentos? Ya no hace falta. He enviado una copia de todos los proyectos en colaboración al archivo del hospital. En cuanto a mis notas personales, lo siento. Son la base de mi futuro. No puedo dártelas. Apretó el borde del papel, los nudillos blancos. Aunque mi mano ya no pueda operar en casos complejos, todavía puede sostener un bolígrafo, todavía puede investigar. Así que no necesitas sentirte culpable por mí. Este es el camino que yo misma he elegido. Aquí, la letra se suavizaba, como un suspiro escrito. Que hayamos llegado a esto no es una cuestión de quién tiene razón o quién se equivoca, simplemente hemos elegido caminos diferentes. Tú elegiste tu carrera, a tu joven discípula, y yo, esta vez, me elijo a mí misma. La última línea era como un punto final gélido. No retiraré la demanda de divorcio. Si en 3 meses sigues sin firmar, la presentaré ante el juez. La carta terminaba ahí, sin firma, solo con la fotocopia de la oferta de trabajo de Madrid debajo, como la respuesta más clara a todo lo que había pasado. En la parte superior de la carta de admisión, un texto en negrita, simple pero pesado como el plomo, Instituto Cajal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. La persona que firmaba al final era el catedrático Montoya. La fecha de la carta. Exactamente 3 años atrás. Damián miró la fecha y su mente voló a una noche de hacía 3 años. Ese día, había llegado a casa con un premio a la excelencia profesional de la comunidad autónoma, mostrándoselo a ella con el entusiasmo de un niño que ha ganado el primer premio. Ariadna estaba en la cocina, con las manos aún mojadas, y pareció querer decir algo, pero dudó.
Recordaba perfectamente cómo ella había sacado un sobre del bolsillo de su bata. Sus dedos se detuvieron medio segundo, y, al verle tan feliz, sonrió, dobló el sobre y lo guardó en un cajón. No es nada. Enhorabuena. Solo esas 2 palabras, ligeras como una brisa. Él, en ese momento, no preguntó más. Incluso pensó, con cierta arrogancia, que ser su marido a veces conseguía que su esposa le admirara de esa manera. Resulta que en ese preciso instante, ella tenía en sus manos la llave para entrar en la élite de la medicina nacional, un escalón que muchos médicos sueñan toda su vida sin llegar a tocar. Y sin embargo, lo dobló, lo guardó en un cajón y se quedó en ese pequeño hospital de provincias. Por él, para trabajar con él en sus proyectos, para hacer guardias juntos, para construir ese servicio de cirugía que él una vez llamó su hogar profesional, y al final, fue él quien, con sus propias manos, destruyó las de ella. Fue él quien la acusó de no ser generosa, de frenar el progreso de todo el servicio. Una sensación de absurdo y un remordimiento gigantesco le inundó el pecho, como una ola repentina que lo arrastraba y lo ahogaba por completo. Se llevó las manos a la cabeza y se dejó caer al suelo, apoyándose en la pared fría del pasillo. Los sollozos que había reprimido durante días finalmente escaparon de su garganta, roncos y desgarrados. Fue entonces cuando comprendió de verdad que lo que había perdido no era solo una esposa competente que cuidaba de él, había perdido a Ariadna de la Vega. Había perdido todo un mundo sutil, silencioso y sólido que nunca más podría recuperar. 3 años después, el invierno en Madrid era gélido. En un despacho del Instituto de Investigación en Neurociencias, Ariadna de la Vega estaba revisando unos datos experimentales cuando sonó el teléfono interno. Su director de tesis, el catedrático Montoya, la llamaba a su despacho. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda y una expresión algo compleja. Ariadna dijo, carraspeando un poco, ha venido una delegación del Hospital de Sevilla para un intercambio académico. Entre ellos, alguien ha solicitado específicamente visitar tu laboratorio. Media hora después, un grupo de personas recorría el pasillo del laboratorio. Al frente iban el profesor Montoya y otros catedráticos, seguidos por los representantes del hospital sevillano. Damián Salazar vestía un traje oscuro, perfectamente abotonado, con una identificación en el pecho que indicaba Jefe de Servicio de Cirugía General, Hospital Universitario Virgen Macarena. Estaba notablemente más delgado, los pómulos marcados, y una expresión de cautela indefinible, como un invitado ante la puerta de una casa ajena, deseando que le inviten a pasar pero temiendo ser rechazado. Intentaba mantener una postura digna, como si irguiéndose pudiera recuperar el derecho a entrar de nuevo en el mundo de ella. Ella no mostró ninguna emoción particular, simplemente siguió el protocolo. Presentó las instalaciones, a sus colegas, y el proyecto de investigación actual de su equipo. Nuestro proyecto se centra en la inducción de la regeneración del nervio periférico. Su voz era calmada. Específicamente, buscamos estimular las fibras nerviosas dañadas para que desarrollen nuevas ramificaciones y restauren la conducción nerviosa. Al principio, Damián intentó hacer algunas preguntas sobre marcadores biológicos o vectores virales, pero pronto se quedó en silencio, porque se dio cuenta de que este era un mundo completamente ajeno para él. El lenguaje, la lógica, la atmósfera de este lugar ya no pertenecían al cirujano Damián Salazar, y ella, claramente, era la dueña y señora de este dominio. Al final de la visita, los demás se retiraron discretamente, dejando un espacio vacío para ellos dos. Damián abrió su maletín y sacó un grueso documento con el sello oficial del hospital, entregándoselo con ambas manos. Ariadna, esta es la decisión de la junta directiva. Su voz era ronca, pero su mirada ardía como si se aferrara a un último clavo ardiendo. El hospital ha aprobado la creación de un laboratorio de investigación en neurociencias independiente. Serás tú la directora. Sí, con Tariro. Sí, con Tariro. Todos los nuevos recursos de investigación se te asignarán de forma prioritaria. Solo tienes que decir que sí y volver. Quería usar un título, un laboratorio con su nombre, para traerla de vuelta, para poder decirle al mundo que le devolvía la gloria que merecía, y también para consolarse a sí mismo pensando que aún tenía algo que ofrecerle. Ella no tomó el documento. Se acercó en silencio a la incubadora de células, sacó una placa de cultivo y la colocó bajo el microscopio. Damián, ven a ver. Él dudó un momento, pero se inclinó y miró por el ocular. Unos segundos después, la oyó tomar aire profundamente. Bajo el microscopio, en el medio de cultivo, las células nerviosas que habían sido seccionadas estaban desarrollando lenta, paulatina pero tenazmente, nuevas ramificaciones, delgadas pero visibles, como pequeños zarcillos buscando aferrarse de nuevo a la tierra. ¿Lo ves?, dijo ella en voz baja.
Lo que estoy haciendo aquí es dar esperanza para que un día, personas con lesiones nerviosas en las manos, como yo, puedan recuperarse por sí mismas. Volver a moverse. Inclinó la cabeza, con la vista aún en la muestra, pero la siguiente frase iba dirigida a él. Lo que hago ahora es intentar, desde la raíz, que el bisturí en tus manos deje de ser algo insustituible. Sus dedos, aún apoyados en el borde del microscopio, se quedaron inmóviles. En su mente, la imagen de la chica sentada bajo la luz del laboratorio, con la mano izquierda vendada y un bolígrafo en la derecha, se superpuso a la de la esposa que, años atrás, en el quirófano, le cubría silenciosamente todas sus carencias. Finalmente comprendió. Ella no se había ido por despecho, ni para demostrarle lo mucho que sufriría sin ella, sino para abrir un camino completamente nuevo, uno que incluso iba en contra de la cima de la cirugía que él consideraba el único objetivo digno. Él quería compensarla con una jaula de oro construida por él mismo, pero el problema era que, desde hacía mucho tiempo, Ariadna de la Vega había plantado su propio bosque. Los árboles eran suyos, el camino lo abrió ella, el cielo lo eligió ella. Una jaula, por muy hermosa que fuera, seguía siendo una jaula. Damián tragó con dificultad todas las palabras que tenía preparadas y al final solo pudo preguntar, en voz muy baja, «¿No vas a volver, verdad?» «No». Ella asintió, sin evasivas, mirándole directamente a los ojos, con una voz tan firme como un clavo. «Damián Salazar, hubo un tiempo en que pensé que el valor de mi vida era convertirme en el bisturí más afilado en manos de un cirujano, o al menos, en la vaina de acero más resistente que lo protegiera». Sonrió, una sonrisa sin amargura, solo un poco de autocrítica, pero ahora lo entiendo. También puedo elegir ser la que siembra las semillas. Miró el documento sellado sobre la mesa y luego desvió la vista. El laboratorio que me ofreces es excelente, pero ese es tu mundo, no el mío. Nuestros caminos se separaron en el momento en que elegiste sacrificarme. Cerró una carpeta y volvió a su mesa de trabajo. Vete, por favor. Y espero que firmes pronto el divorcio. Pero Damián no se movió. Se quedó allí, rígido como una estatua congelada en medio del laboratorio. Finalmente, abrió la boca, con la voz rasposa, como arañada por papel de lija. «¿Ariadna? Admito que fui un cabrón». Soltó una risa seca. «Pero no puedes negar que nuestros ideales iniciales eran los mismos. Juramos convertirnos en médicos que cambiarían el panorama de la cirugía en España». Miró los aparatos, las incubadoras, los microscopios a su alrededor, aferrándose a su último argumento. «Lo que estás haciendo ahora es demasiado lento. Los pacientes no pueden esperar». Volvía a usar el llamado ideal común, los pacientes, la profesión, para atarla una vez más. Ariadna dejó lo que estaba haciendo y se giró completamente para mirarle. «Tienes razón, los pacientes no pueden esperar». Sacó del bolsillo de su bata 2 historiales médicos anónimos y los colocó uno al lado del otro sobre la fría mesa de acero inoxidable. «Justo tengo aquí 2 casos de cirugía de mano que necesitan una evaluación postoperatoria. Te agradecería que les echaras un vistazo». El instinto profesional hizo que Damián se acercara de inmediato, como si olvidara la situación en la que se encontraban. Tomó el primer historial, pasando las páginas, la descripción de la cirugía, las imágenes, los resultados de la electromiografía, el plan de rehabilitación. Sus cejas se relajaron gradualmente, y en sus ojos apareció el brillo confiado de un cirujano genial. «Esta operación es excelente. La incisión es óptima, el manejo de los tejidos blandos, impecable. Si se sigue este plan de rehabilitación, la muñeca del paciente puede recuperar hasta el 90% de su función. Es un caso de éxito de libro». Dejó el primer historial y cogió el segundo. A las pocas páginas, ya fruncía el ceño. Cuanto más leía, más se ensombrecía su rostro. «Esto es una basura, una broma de mal gusto». Golpeó el historial contra la mesa, incapaz de contener su indignación. La cirugía en sí fue un éxito, pero el tratamiento postoperatorio es lo peor que he visto. El paciente muestra signos claros de adherencias nerviosas. Esto es un daño funcional permanente. Señaló cada línea, con la voz cargada de ira. Aquí se perdió por completo el momento clave para la fisioterapia. Y aquí, la dosis de neurotróficos es claramente insuficiente. El seguimiento también ha sido negligente, casi gritó. «Esto no es un accidente. Es una negligencia grave e imperdonable por parte del médico responsable. Ha destrozado a un paciente, y de paso, una cirugía casi perfecta». Hablaba con todo el orgullo de su profesión, cada frase un veredicto para algún médico sin escrúpulos al que odiaba hasta la médula. Ariadna escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó preguntó con calma. «¿Has terminado tu análisis?» «Sí», respondió él, tajante. «Un médico así no merece llevar la bata blanca». «De acuerdo». Ella asintió.
Tomó un bolígrafo de la mesa y, delante de él, sobre la portada del historial que acababa de destrozar, escribió, trazo a trazo, 2 palabras: Ariadna de la Vega. La punta del bolígrafo se deslizó, dejando una nítida tinta azul. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Las pupilas de Damián se contrajeron como si le hubieran pinchado con una aguja. Toda la sangre desapareció de su rostro en segundos. Miró ese nombre como si fuera la hoja de un cuchillo que se desenvaina lentamente, brillante y fría. Acababa de usar su mayor orgullo profesional, con la voz más firme, para declarar ante ella que el médico responsable de ese caso había sido tan negligente que no merecía llevar una bata blanca. Y esa médico era ella, la esposa a la que él había destrozado. Sintió como si un rayo le hubiera caído en pleno día. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la fría mesa del laboratorio para no caer al suelo. Finalmente, se desplomó en una silla, como si le hubieran drenado toda la fuerza. Ariadna ya no le miró. Para alguien que acaba de condenarse a sí mismo, cualquier reproche es innecesario. Volvió al microscopio, ajustó el enfoque y anotó algo en su cuaderno. No supo cuánto tiempo estuvo él sentado allí, ni cómo se levantó y se fue. Cuando terminó sus experimentos del día, se quitó los guantes y se estiró. El laboratorio estaba vacío. Solo quedaba una cosa olvidada en el suelo, junto a la puerta. Un juego de llaves. Las llaves de la casa que una vez fue de los dos. 6 meses después, la sentencia de divorcio llegó oficialmente al Instituto de Investigación. En los apartados de demandante y demandado, 2 nombres que finalmente habían elegido caminos distintos para salir de la vida del otro. Damián Salazar firmó la sentencia, aceptando irse sin nada, sin añadir una palabra. Devolvió todos los bienes a nombre de ambos, quedándose solo con su maletín y algo de ropa, y se marchó en silencio de la casa donde una vez colgó su foto de boda. Ariadna, tras finalizar los trámites legales, lo primero que hizo no fue calcular cuánto había ganado. Transfirió todos sus bienes personales, la casa, los ahorros, las acciones acumuladas durante años a una fundación de investigación de enfermedades raras en España. Cuando recibió el certificado de donación, apenas le echó un vistazo. Las letras impresas, frías, el sello rojo, brillante, su nombre, inmóvil en la lista de donantes. Esa noche, metió una copia del certificado en un sobre, junto con las llaves de la antigua casa, y le pidió al director del Hospital de Sevilla que se lo entregara a Damián en su próximo viaje de trabajo, sin ninguna nota. Así, cenizas a las cenizas, polvo al polvo, cada uno siguió adelante con su propia vida. Pasaron otros 3 años. El grupo de investigación de Ariadna logró un avance monumental. Sus resultados sobre el mecanismo de regeneración del nervio periférico fueron publicados por una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, acompañados de un extenso editorial elogiando su carácter pionero. Una tarde, mientras revisaba datos, el profesor Montoya entró en el laboratorio, con arrugas en los ojos pero una sonrisa en la mirada. Le entregó un sobre grueso, de papel blanco con un elegante grabado dorado. Ariadna dijo: «Es una invitación del Instituto Max Planck en Alemania. Te invitan como investigadora visitante durante 1 año, para dirigir tu propio grupo de investigación independiente». Ella tomó la carta. Sus dedos rozaron las familiares letras en alemán. Sintió una ligera emoción, pero sus ojos permanecieron tan serenos como un lago en otoño. Esa noche, Clara la llamó desde otra ciudad, con la voz llena de emoción. Hablaron de todo. Del proyecto, del plan de ir a Alemania, de que necesitaría un buen abrigo porque el invierno europeo era muy duro. Al final de la llamada, Clara recordó algo. «Ah, por cierto», dijo, bajando la voz. «Me enteré hace unos días. Damián Salazar, por un incidente médico grave, ha sido apartado por completo de la práctica clínica. Lo han trasladado a un puesto administrativo. Y Alba, sin su protección y sin capacidad para sacar adelante los proyectos que tenía, fue enviada a un centro de salud rural hace tiempo. Dicen que su vida tampoco es fácil». Al otro lado de la línea, Ariadna guardó silencio unos segundos. Lo escuchó todo sin intervenir, y finalmente respondió con una ligereza sorprendente. «Son cosas del pasado, sin regodeo, sin compasión. Simplemente, un punto final». Al colgar, la habitación volvió a quedar en silencio. Se levantó y fue a la estantería más recóndita del salón. En el estante más alto, oculto por libros, había una vieja caja de cartón amarillenta por el tiempo. La bajó, sopló el polvo y la abrió. Dentro, la fotocopia de la carta de admisión del CSI la carta que había permanecido allí durante años, doblada y guardada en un cajón por un hombre, la sacó y la colocó junto a la nueva invitación de Alemania. Las 2 cartas, una al lado de la otra, sobre su escritorio. En una, el sello del CSIC, en la otra,
el logo de un instituto de investigación líder en Europa. Entre ambas, los años que había recorrido con una mano que una vez fue herida, entre noches en vela bajo la luz fluorescente y el zumbido de la centrífuga. Fuera de la ventana, las luces de Madrid se extendían como una galaxia artificial. Los coches formaban ríos de luz, y el cielo nocturno ya no era oscuro, sino que brillaba con la luz de miles de ventanas. Ariadna de la Vega sabía que más allá de esas luces había un mundo aún más grande esperándola. Otros laboratorios, otros casos, otras manos que necesitaban los resultados de la investigación que ella y su equipo habían creado con tanto esfuerzo. La vida que en un momento pensó que había sido destruida, resultó ser solo un giro brusco en el camino. Simplemente, el destino le cerró una puerta en la que había llamado durante demasiado tiempo, con demasiado dolor. Y el resto, las puertas que se abrieron, el cielo estrellado ante ella, fue ella misma quien giró el pomo, empujó y cruzó. Apagó la lámpara de la mesa, se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad despierta. Por primera vez en muchos años, su corazón estaba libre de las ataduras del pasado, sin necesidad de imaginar un futuro perfecto. Simplemente, seguía adelante, con unas manos que ya no sostenían un bisturí, pero que aún podían escribir, tocar cada pequeño brote de esperanza que germinaba en el microscopio. Y para Ariadna de la Vega, eso era suficiente para empezar un nuevo capítulo de su vida. Epílogo. Cuando Ariadna de la Vega cumplió 40 años, el otoño en Madrid era espléndido. El cielo estaba tan alto y claro que, desde el balcón del Instituto de Investigación, sentía que podía tocar las finas nubes que flotaban sobre los edificios. Esa mañana, recibió un correo electrónico del comité organizador del Congreso Internacional de Neurocirugía. El asunto era conciso. Confirmación de ponente principal, profesora Ariadna de la Vega. Al hacer clic, vio la confirmación final de que su nombre encabezaría la lista de ponentes. Su conferencia inaugural se retransmitiría en directo en más de 20 plataformas médicas globales. Se esperaba la asistencia de casi todos los nombres que, 10 años antes, ella miraba como estrellas lejanas. Clara entró con 2 tazas de café caliente. ¿Una noticia tan grande y no me llamas para celebrarlo? Ariadna se giró, con una leve sonrisa. Estaba esperando a que trajeras el café para decírtelo. Clara dejó las tazas y la abrazó, sin importarle que su bata de laboratorio oliera a productos químicos. Esta tarde los estudiantes de tu grupo se van a volver locos. Su profesora va a salir en la televisión mundial. Tendrán de qué presumir todo el año. No exageres. Es verdad, guiñó un ojo Clara. ¿Has olvidado las noches que pasábamos haciendo cola para escuchar a otros? Ahora la que habla eres tú. Profesora de la Vega. Ella no discutió, solo tomó un sorbo de café en silencio, dejando que el amargor se extendiera por su lengua. Un amargor familiar, pero también lo único que podía despejar su mente en días tan ajetreados. El congreso se celebró en Shanghái. La sala era tan grande como un teatro, con una pantalla LED gigante en el centro y miles de asientos debajo. Cuando el nombre de Ariadna de la Vega apareció en la pantalla, junto con un resumen de sus investigaciones, toda la sala estalló en aplausos. En una esquina apartada al final del auditorio, un hombre se levantó por inercia y volvió a sentarse rápidamente, como si temiera ser reconocido. Damián Salazar ya no vestía bata blanca. El traje que llevaba era de un corte anticuado, el cuello ligeramente desgastado, y la identificación que colgaba de su pecho indicaba un cargo administrativo sin importancia en la gestión del hospital, ya sin ninguna conexión con el quirófano. No se había inscrito como delegado oficial. El hospital simplemente lo había incluido en el grupo de asistentes generales. Si no fuera por el nombre de Ariadna de la Vega en la lista de ponentes principales, probablemente ni siquiera habría mirado el programa, y mucho menos habría buscado un asiento en esa esquina oscura. Cuando ella subió al estrado, las luces la iluminaron, creando un halo brillante en su pelo. Ya no era la imagen de la joven que se escondía en el cuarto de guardia traduciendo documentos, ni la esposa temblorosa en la audiencia disciplinaria. Su voz era grave y segura, su inglés fluido. Detrás de ella se sucedían imágenes de casos clínicos, y explicaba con claridad cada avance de su investigación. Las curvas de los gráficos ya no eran cifras sin alma, sino la frontera entre la desesperación y la esperanza de miles de pacientes con lesiones nerviosas. No podemos cambiar el pasado, dijo al final, pero podemos esforzarnos para que el precio que se pagó no sea en vano. En ese momento, sin saber por qué, Damián recordó el sonido de la aguja cayendo en la bandeja de instrumental. Recordó la mano de ella, ensangrentada, sujetando la pinza en aquel quirófano. Los aplausos se prolongaron. Él también aplaudió, pero las palmas de sus manos estaban heladas. Esa noche, Ariadna estaba en la cubierta de un barco que navegaba por el río Huangpu. El viento del agua era fresco y húmedo. El grupo de expertos del Congreso había sido invitado a un recorrido turístico. Se apoyó en la barandilla, alejada del animado círculo de conversación,
observando en solitario la ciudad iluminada en la otra orilla. ¿Profesora de la Vega? Una voz educada pero desconocida la llamó. Se giró y vio a una joven con una bata fina sobre un vestido de oficina, cuya identificación decía, Hospital del Pueblo de la Provincia L. Soy residente de traumatología. Leí su artículo en la revista el año pasado. Hoy, al escuchar su ponencia, la joven contuvo su emoción, apretando el borde de su bolso. Siempre pensé que si algún día me lesionaba las manos, no podría soportarlo. Pero al leer su historia me di cuenta de que un médico puede tomar otro camino y seguir salvando vidas. Solo quería darle las gracias por no rendirse. Gracias a usted, nosotras nos atrevemos a soñar un poco más lejos. Ariadna sonrió levemente. Gracias a ti por decírmelo. No está mal soñar un poco más lejos, pero recuerda dar cada paso con firmeza. La joven asintió repetidamente. Ah, y una cosa más. Hoy en la zona de pósteres vi una presentación de su antiguo hospital. En la lista de asesores al final figuraba el nombre de Damián Salazar. No sé si... Ah, sí, la interrumpió ella suavemente, con voz tranquila. Oh, dijo la joven, avergonzada. Es que vi que el tema era sobre la prevención de complicaciones neurológicas en cirugía, y los datos eran muy buenos. Dicen que lleva años sin operar, que solo supervisa y establece protocolos de seguridad, y que rechaza sistemáticamente cualquier caso que exceda las condiciones óptimas. Al llegar a ese punto, la joven se dio cuenta de que había hablado de más y se cayó de golpe. No pasa nada, dijo Ariadna, mirando a lo lejos, con la mirada aún serena. Todo el mundo tiene derecho a empezar de nuevo. Si está consiguiendo proteger a más pacientes, entonces me alegro. La joven la miró y sintió una admiración indefinible. Ya no era la idolatría hacia un referente profesional, sino la sensación de estar ante alguien que ha superado mucho dolor y aún conserva la luz en sus ojos. Después del viaje, regresó a Madrid, donde el aire ya empezaba a ser gélido. Una noche, mientras ordenaba su estantería para hacer sitio a nuevos documentos, se topó con la vieja caja de cartón amarillenta. Dentro seguían las dos cartas, una al lado de la otra, la del CSIC y la del Max Planck. No las abrió. Simplemente, añadió una pequeña foto recién impresa. Era la foto de un niño de unos 12 años en la habitación de un hospital, con la mano izquierda vendada, intentando tocar el piano con los dedos aún rígidos. A su lado, un fisioterapeuta sonreía. En una esquina de la foto se leía, Paciente Necro 27 del Grupo de Aplicación del Protocolo de Regeneración Nerviosa Amanecer. Se espera que vuelva a actuar en 18 meses. Clara le había enviado la foto con un mensaje. Los chicos llaman a este protocolo la línea directa para reconectar sueños. Si alguna vez te sientes triste, recuerda que en algún lugar del mundo, cada vez que un dedo consigue doblarse un poco más, tu nombre está ahí. Ariadna se quedó sentada mucho tiempo ante la caja entreabierta. Su mano izquierda, a día de hoy, seguía sin poder sostener un bisturí. Cuando cambiaba el tiempo, la zona donde el nervio fue perforado aún le dolía. Pero cuando sostenía un bolígrafo, usaba el ratón, trabajaba en el laboratorio o simplemente introducía el nombre de un nuevo paciente en una base de datos, ya no sentía esa pérdida. Finalmente, cerró la caja y la volvió a colocar en la estantería, no para ocultarla, sino para recordarse a sí misma que no importan las oportunidades perdidas, porque siempre podemos crear otras nuevas, para nosotros y para los demás. Esa noche, abrió la ventana para que el aire frío entrara en la habitación, que olía a papel nuevo y a tinta. La ciudad a sus pies brillaba, pero esta vez, ya no se sentía pequeña en medio de ella. Encendió el ordenador, abrió un nuevo archivo y comenzó a escribir la ampliación del proyecto que iba a presentar en Alemania. Un proyecto destinado a crear una red de apoyo para pacientes con lesiones nerviosas en las manos en hospitales de provincias, donde ella había comenzado, y también lo había perdido todo. Antes, pensó que su vida había sido destruida en una tarde de tensión arterial descontrolada, y una aguja atravesando su mano. Ahora, al mirar atrás, solo veía una línea divisoria entre una puerta que se cerró y todo un cielo estrellado que se abrió detrás. No todo el mundo tiene la oportunidad de empezar de nuevo, pero si te atreves a dar un paso más, el camino siempre se ensancha. Ariadna guardó el archivo y apagó la pantalla. Se dio la vuelta para prepararse una taza de té caliente. Fuera, las luces de Madrid seguían brillando, y en el cielo nocturno, las verdaderas estrellas seguían allí, titilando en silencio detrás de las nubes, sin necesidad de que nadie las viera para existir.